¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí todos los días en directo de lunes a viernes en Teleantioquia a las 6:05 de la tarde. Es un encuentro donde hablamos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, de tantas patologías que son muy frecuentes en la población como otras que no lo son tanto, pero para eso estamos, para que juntos con los especialistas resolvamos todas las dudas que tengamos. Por eso estamos en directo, para que puedan participar con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Y para terminar la semana bien informados, vamos a hablar hoy de las adicciones. Hay adicciones al cigarrillo, al alcohol, a sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son los efectos físicos? Estamos hablando a nivel de la salud, o psicológicos o emocionales de las adicciones. Pues es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que tenemos en este video. La adicción se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de droga a pesar de sus consecuencias negativas. Se la considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden durar mucho tiempo después de que la persona deja de consumir drogas. La adicción es muy similar a otras enfermedades como la enfermedad cardíaca. Ambas perturban el funcionamiento normal y sano de un órgano del cuerpo, tienen graves efectos perjudiciales para la salud y son, en muchos casos, prevenibles y tratables. Sin tratamiento, pueden durar toda la vida y causar la muerte. Así es, en la mayoría de los casos son prevenibles y tratables, por eso se realizan tantas campañas a nivel mundial sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas, del tabaquismo, del alcohol. Otro dato adicional, entre los factores que elevan el riesgo de consumo de drogas se encuentran la fácil accesibilidad, por ejemplo, a muchas sustancias como el alcohol y el cigarrillo. Entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran factores de predisposición, por ejemplo, los problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos. Las drogas además acarrean consecuencias perjudiciales para la salud física y psicológica o emocional de las personas. Así que los invito para que participen activamente en el tema de hoy, estén muy atentos a esta información que es bien importante. Si tienen algún caso en la familia y que quieran compartirlo con nosotros y quieran resolver alguna duda, pues nuestras líneas telefónicas están activas para que participen. Quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Las adicciones, tantas adicciones que hay hoy en día, al alcohol, a las drogas o sustancias psicoactivas y por supuesto al cigarrillo, que es también la más común a nivel mundial. De eso vamos a hablar hoy y cuáles son esas consecuencias físicas y psicológicas de estas adicciones. Está con nosotros el doctor Eric García Muñoz, él es médico psiquiatra, subespecialista en manejo de adicciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesional de la ES Hospital Carisma. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Yasmín. Saludos a toda la audiencia. Ya sabemos muy bien qué son las adicciones, doctor. ¿Cuáles son las más comunes en nuestro medio? Bueno, sin lugar a dudas, las adicciones más comunes que se presentan son las de más fácil accesibilidad, que son el alcohol y el cigarrillo en primer lugar, y posteriormente la marihuana, la cocaína, y los inhalables como principales. Posteriormente vienen, por ejemplo, también los opiáceos o el uso de otros sedantes. Y cuando hablamos de esos grupos poblacionales más vulnerables, doctor, ¿nos referimos específicamente a jóvenes o una población de adultos mayores que también se puede presentar? Sí, claro, la vulnerabilidad para las adicciones se centra principalmente en los jóvenes, en los adolescentes, ¿cierto?
Los adolescentes, entre más temprano empiecen el consumo de las sustancias, más fácilmente van a tener un problema de dependencia a las mismas, más fácilmente. Sin embargo, también hay personas mayores que normalmente después de la presencia de alguna enfermedad mental, comienzan a consumir algunas sustancias muchas veces como trata de esa enfermedad y terminan cayendo también en la adicción. Hablando de medicamentos, por ejemplo, específicos que pueden generar adicción, medicamentos específicos para algunas patologías, doctor. Exactamente, no solamente medicamentos, inclusive mucha gente comienza con el alcohol para tratar los síntomas depresivos, para tratar los síntomas de insomnio, los síntomas de ansiedad, o por ejemplo también desgraciadamente abusando de medicamentos para el control del dolor o para justamente el control de la ansiedad y del insomnio, que pueden llegar a tener consecuencias terribles. Y a eso precisamente me refería, doctor. Bueno, más adelante vamos a hablar de esos efectos físicos, efectos a nivel de salud y emocionales también por el consumo de sustancias psicoactivas o de las diferentes adicciones. Está con nosotros Roberto en El Poblado, bienvenido y lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, señor. Una pregunta para el doctor, a ver si las benzodiazepinas son derivados de los opioides. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor. No, a pesar de que tanto los opioides como las benzodiazepinas son medicamentos, son dos clases muy distintas de medicamentos. Sin embargo, a pesar de ser totalmente distintos, los dos pueden provocar adicciones y los dos forman parte del mismo tipo de sustancias adictivas que son depresores del sistema nervioso central. Muy bien, ahí está entonces resuelta la inquietud del señor Roberto en El Poblado. Doctor, cuando hablamos de adicciones, obviamente hablamos de unos factores de riesgo, algunos los mencionábamos al comienzo del programa. ¿Qué tal si precisamos un poquito más en estos? Claro que sí. Los factores de riesgo más importantes para que se presente alguna adicción, sobre todo tienen que ver, número uno, con la carga genética. Tener antecedentes familiares de personas que hayan tenido algún tipo de consumo de sustancias, alcohol, inclusive cigarrillo, ejerce mayor riesgo para que una persona llegue a tener algún consumo de sustancias. Sin embargo, el entorno familiar. Es, por un lado, la carga familiar, ¿cierto? Por otro lado, también el entorno familiar. Cuando estamos hablando de disfunción familiar, cuando estamos hablando de constantes situaciones de violencia, inclusive, sobre todo, principalmente cuestiones de abuso físico, psicológico y sobre todo sexual, es uno de los factores de riesgo más importantes para el consumo de estas sustancias. Y también la factibilidad y la accesibilidad que se pueda tener hacia las sustancias en cuestión también promueven mayor riesgo. Que es quizás una de las más preocupantes, doctor, sobre todo el fácil acceso también al alcohol, cuando no existen límites o restricciones en nuestro medio, o incluso al mismo tabaco, al cigarrillo que es de consumo libre, de venta libre. Exactamente, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, lo que sucede mucho en las escuelas es que, desgraciadamente, se trata como de combatir al uso como de las adicciones, poniendo distintas políticas, haciendo situaciones prohibitivas. Sin embargo, desgraciadamente son los mismos adolescentes que llevan las sustancias al interior como de las escuelas y ahí es muy difícil de poder detener y detectar. Bueno, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los efectos físicos y psicológicos o emocionales de las adicciones, el consumo de las sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. Frente a este tema, doctor, pues a nivel mundial y a lo largo de muchos años existen campañas obviamente para prevenir, campañas de prevención. ¿Realmente son efectivas en el caso de nuestro medio o no? Claro que sí, sobre todo cuando nosotros promovemos entornos saludables, por ejemplo, cuando se realizan campañas de aprovechamiento del tiempo libre, como tiene que ver con actividades deportivas, con actividades lúdicas, recreativas, rescate de diversos jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Estas estrategias son las que más ayudan a la prevención como las sustancias. Desgraciadamente hemos hecho muchas campañas que nos hemos dado cuenta que no han sido del todo efectivas, como por ejemplo el meter miedo a la gente, ¿cierto? La cantaleta no entra. Exactamente, la cantaleta, demostrado ya por diversos estudios, no tiene una efectividad completa en el hecho de meterle el miedo de te vas a convertir en indigente,
No, sino educar al respecto de sobre las sustancias, los efectos que estas pueden llegar a tener, las consecuencias que estas pueden traer. Por eso estos espacios son tan valiosos. Y eso me gusta mucho, doctor, la palabra educar, generar entornos protectores en torno a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otro tipo de sustancias. Nuestras líneas telefónicas para que participen 232-4604 y 018-000-515015. Vamos a algo que es realmente importante, doctor. Cuando una persona inicia un consumo o una adicción a lo que sea a muy temprana edad, pues obviamente hay gente que se queda ahí lamentablemente, como hay gente que obviamente quiere salir con la ayuda de la familia, con la ayuda de instituciones, por ejemplo, como la ES Hospital Carisma. ¿Cuáles son esas consecuencias físicas a largo plazo y obviamente psicológicas? Claro, pues primero una de tantas consecuencias que puede tener el consumo de sustancias son las adicciones. Solamente esa es una de tantas consecuencias que puede haber, volverse adicto. De hecho, es más común que el consumo de sustancias provoque muchas otras consecuencias, por ejemplo, lesiones, accidentes, ¿cierto? Disfunción social, de que de pronto empiece a dejar trabajo, empiece a dejar escuela, empiece a dejar obligaciones, empiece a dejar cosas que a mí también me gustan, empiece a tener una pérdida de mi estilo de vida saludable, empiece a tener como diversas enfermedades. Deterioro, y aparte de eso, que me haga yo proclive a la enfermedad mental. Hay que recordar que cualquier situación que genere alguna lesión en el sistema nervioso, en el cerebro, pues va a provocar un mayor riesgo para la enfermedad mental. Y entre ellos, de los que provocan mayores lesiones al organismo en el cerebro, específicamente hablando, es justamente el consumo de las sustancias. Bueno, esto a nivel psicológico, doctor, obviamente con el tema de las enfermedades mentales, pero hablando ya a nivel de salud, ¿qué efectos tienen las adicciones? Hablemos, por ejemplo, para describir un poquito, el alcohol, el cigarrillo y las sustancias psicoactivas. Claro. Por ejemplo, el alcohol es seguramente por todos sabidos que afecta de una manera muy importante al hígado, ¿cierto? Sin embargo, también es una sustancia que afecta de una manera significativa también a los distintos órganos de la economía humana, como por ejemplo los riñones, el cerebro, también llega a generar alteraciones hematológicas. Una de las consecuencias muy importantes del alcoholismo crónico es la gastritis erosiva. ¿Y la cirrosis? La cirrosis, la enfermedad del hígado. Que no se absorbe adecuadamente la vitamina B12, que es muy importante para la formación de los glóbulos rojos, y esto provoca que la persona con un alcoholismo crónico vaya desarrollando, por ejemplo, anemia, o que, por ejemplo, también no se tenga un buen aprovechamiento o haya una alteración de otra vitamina que se llama tiamina, y que eso produzca lesiones en los nervios periféricos, que pueda llegar a provocar calambres, que no puedan mover adecuadamente bien los brazos, que tengan distintos dolores o problemas que conocemos como neuropatía, como les llega a pasar, por ejemplo, a los diabéticos. Y a esta hora saludamos a la señora Gloria, que se encuentra en Boyacá, Las Brisas, aquí en Medellín. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. Buenas tardes, doctor. Le quiero hacer una preguntita, que tengo una inquietud. Doctor, hablando pues del tema que están hablando hoy, quiero preguntarle que soy una persona que me tengo que tomar amitriptilina para dormir. Si yo no tomo esa pastilla para dormir, yo no duermo. Entonces yo quería saber si no me la recetaba el médico, me la receté yo misma. Yo quiero saber qué consecuencias me trae esa droga. Doña Gloria, gracias por acompañarnos. Y también para preguntarle una cosita al doctor, claro, de que el médico de familia me mandó para la ansiedad esta sertralina, pero ayer me la cambié por duloxetina. ¿Usted qué me aconseja, doctor, para eso? Muy bien, doña Gloria, gracias por acompañarnos. Sí. Y error número 1, no sé, doctor, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, la automedicación. Exactamente, exactamente. Afortunadamente esto es importante tenerlo bien en cuenta. La amitriptilina no es un medicamento que tenga un potencial adictivo, por ejemplo. Sin embargo, pues sí acarrea muchos otros riesgos cuando es mal utilizada, mal vigilada, cuando no se realiza un seguimiento adecuado, ¿cierto? Cosa contraria de, por ejemplo, la sertralina y la duloxetina, que también fue prescrita por el médico, que tampoco tiene ningún potencial adictivo, y ahí sí tuvo una indicación precisa para el tratamiento como de la ansiedad, ¿cierto? La toma a largo plazo, por ejemplo, de la amitriptilina,
puede llegar a generar en algo que conocemos como fenómeno de tolerancia, ¿cierto? Que muy distinto a la adicción, la tolerancia tiene que ver con el hecho de que de repente el medicamento o la sustancia deja de hacer su efecto y se va necesitando cada vez más necesidad como de dosis. Entonces de ahí la importancia y la sugerencia de siempre acudir bien como a valoración médica y valorar si realmente requiere de este medicamento o qué más está pasando que no puede estar durmiendo de manera adecuada. En su médico en casa estamos hablando hoy de las consecuencias físicas y psicológicas de las adicciones. Es momento de hacer una breve pausa, pero después de esta, algo muy importante, ¿cómo es el tratamiento? ¿Tienen cura totalmente? Obviamente sí, pero ¿qué tiene que ver también la familia? Es muy importante y el entorno del que hablábamos ahorita o esos entornos protectores juegan un papel fundamental. Volvemos. Regresamos a su médico en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de los efectos físicos y psicológicos de las adicciones. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota y tienen que ver precisamente con esos factores de riesgo y con esos factores protectores para prevenir. Factores de riesgo, factores sociales, vivir en un entorno muy desfavorecido, por ejemplo. También existen factores familiares, la falta de lazos con la familia o que los padres tengan actitudes favorables hacia el consumo de drogas. ¿Qué significa esto? Apoyar a la persona que está consumiendo sustancias. Factores escolares, experimentar fracaso escolar, por ejemplo. Y factores individuales como presentar problemas de conducta de manera precoz y persistente. Hablemos ahora de los factores de protección. Reducen la probabilidad de que una persona tome drogas o presente problemas por esta causa. La capacidad para pensar de manera crítica, el hecho de tener una buena adaptación en el entorno académico, tener habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás o desarrollar vínculos emocionales positivos entre los padres y los hijos. Bien importante eso, fortalecer esos lazos familiares, doctor, como una forma también de protección y de prevenir. Hablemos del tema de la prevención. ¿Cómo prevenir las adicciones, doctor? Porque se pueden realmente prevenir. Claro, definitivamente. Mucho del origen de las adicciones se gesta dentro de la familia. Nosotros hemos estado hablando de los factores de riesgo a nivel familiar, la carga, el entorno y todo esto, pero mucho de eso tiene que ver con la comunicación, como lo estoy estableciendo entre padres y los hijos. Nosotros tenemos un dicho muy común en adicciones: detrás de cada persona que sufre alguna adicción existe un niño abandonado, porque eso es la realidad. A pesar de que yo pueda estarle dando todo a mis hijos, aparentemente en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material y demás, qué tanto me estoy acercando a ellos, qué tanto yo los conozco, qué tanto conozco yo a las personas con las que se está juntando, cuáles son las necesidades afectivas que están teniendo. Desgraciadamente, una de las consecuencias que se ha tenido el avance tecnológico tan importante tiene que ver con la desvinculación del núcleo familiar y una de las consecuencias de eso justamente es la elevación del consumo de sustancias. Doctor, muy importante, el tratamiento para cualquier adicción a cualquier tipo de sustancia, y en ese tratamiento tiene que ver mucho la familia y un equipo interdisciplinario además. Definitivamente, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Todas las adicciones, químicas y no químicas, incluyendo por ejemplo el juego patológico, la ludopatía, que tal vez no es una de las adicciones que genere más daño orgánico, pero definitivamente genera una alteración social bien severa, bien importante a nivel económica y rompe familias de una manera importante. Todas las adicciones tienen su tratamiento. Es complicado. Existe el mito de que una persona que es adicta, siempre va a estar consumiendo. No. Así como sucede con la hipertensión o con alguna otra enfermedad crónica. Siempre va a tener ahí como el riesgo de presentar alguna enfermedad, alguna recaída, pero llevando un buen tratamiento no es necesario que llegue a esas condiciones. Sabemos que hay muchas inquietudes por parte de los televidentes que están en la línea. Mariana, que nos llama de la ciudad de Ibagué, le voy a pedir un favor, ya no le alcanzamos a recibir su llamada, no le alcanzamos a recibir la llamada al aire, pero quédese por favor en la línea, que una vez terminemos el programa, pues
El doctor Eric la atenderá por línea interna. Doctor, recomendaciones finales en relación con el tema de las adicciones. Bueno, recordar que las adicciones tienen por ley tratamiento por medio de la EPS. Si ustedes tienen alguna Muy importante inquietud, eso. claro, si tienen alguna situación de consumo de sustancias adictivas que necesiten salir, incluido el cigarrillo, ¿cierto?, pueden acercarse a su médico de familia en la EPS a solicitar tratamiento para el consumo de sustancias. Ahí empieza toda la red de apoyo dentro de uno mismo para poder salir de estas enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Qué charla tan interesante acerca de las adicciones. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya vienen, Su Caso en Casa. Chao.